Bueno, listo. Ustedes me dirán, pues si empiezo una vez. Yo digo que sí, Nico, porque Pues sí. Sí, sí, pues si Nico, el porque doctor mira que Laverde nadie no se va a conectar, dale. no contestó el doctor Laverde, Listo, entonces no creo. listo, de una. Bueno, entonces, la charla pasada habíamos quedado en toda esta parte de la endotelitis. Y pues lo que habíamos dicho en ese caso era que, pues bueno, muchos pacientes que tengan como tal, la enfermedad o la infección por el virus de herpes simple a nivel corneal, pues pueden presentar un edema estromal, pero cuando hablamos de la endotelitis va a haber una diferencia en que sí tenemos un edema estromal, pero no vamos a tener infiltrados estromales directamente. Todos estos pacientes que tengan endotelitis van a tener ciertos hallazgos característicos en los que van a estar incluidos los precipitados queráticos, que se van a ubicar específicamente por debajo del área de inflamación que tengamos en ese momento, y también vamos a tener por debajo de esa misma inflamación una posible respuesta como una iritis, esta respuesta inflamatoria. Eh, Sin embargo, pues digamos que a veces, dependiendo del grado de severidad que tengamos de la inflamación, vamos a poder, digamos que no vamos a poder ver adecuadamente este proceso inflamatorio que tengamos en el iris por la opacidad de medios del momento. Y lo importante entonces de las endotelitis es que las vamos a dividir principalmente en tres partes. Una que van a ser de tipo disiforme, unas difusas y unas de tipo lineal. Empezando con las de tipo disiforme, vamos a hablar que va a ser la presentación más común de todas las endotelitis. Y esto, pues como dice su nombre, básicamente se va a aplicar este término a cualquier lesión que sea redondeada que presentemos en la córnea. Entonces, pues estos pacientes van a presentar, digamos, un cuadro que puede ser fotofobia, molestia como tal en los ojos, dolor, y suele observarse también, por ejemplo, inyección ciliar, ya por lo que estábamos hablando que puede haber una iritis que está acompañada. Dentro de esto, pues todo lo que va a ser agudeza visual va a depender directamente de qué tan grave y cuál va a ser la localización del edema. Entonces, pues como decíamos, el hallazgo realmente más característico que vamos a tener aquí en el momento que hagamos nuestra biomicroscopía va a ser ese edema en forma de disco que tengamos acá, que puede ser tanto central, como podríamos ver en este caso, como un edema ya más bien paracentral, como serían estos dos. Este edema pues abarca cuando hacemos una sección óptica, casi que toda la totalidad de las capas de la córnea, y típicamente, pues, podemos tener, por ejemplo, un patrón, en este caso, de los precipitados queráticos, que, como estábamos diciendo anteriormente, se van a ubicar inmediatamente por detrás del sitio de inflamación. Adicionalmente a esto, en el epitelio también vamos a poder ver un edema de tipo microquístico y pues, por ejemplo, si ya tenemos que el edema, el cuadro básicamente es mucho más severo, podremos tener incluso bulas epiteliales en la córnea. Pues lo otro que decíamos, entonces, dependiendo de qué tanto es la gravedad, vamos a poder caracterizar si hay o no iritis en ese momento. Y pues hay una característica pues también muy importante que vamos a tener de este tipo de edema y es que va a reaccionar bastante bien a lo que son los corticosteroides tópicos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este tipo de edema y tempranamente utilizamos los corticosteroides, vamos a tener una muy buena resolución tanto del edema como también de los precipitados queráticos que tengamos en ese momento. Incluso los pacientes pues, pueden tener una resolución lo suficientemente buena como para tener una córnea completamente clara y no tener problemas en el momento ya de agudeza visual. Sin embargo, estamos hablando ahí de un caso que sea pues temprano, ¿no? Porque si dejamos que el caso pues siga adelante, no se ve el tratamiento adecuado como debería ser, podemos terminar causando un edema permanente en la córnea que nos termine generando cicatrices e incluso pues neovascularización si no se trata en ese momento. Después hablamos tanto del tipo de endotelitis difusa como del tipo de endotelitis lineal. Y pues para caracterizar
o sea, todos estos tipos de endotelitis, básicamente el cuadro va a ser muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos hablando? Pues tenemos fotofobia, podemos tener iritis, podemos tener disminución de la agudeza visual dependiendo de la gravedad que tengamos del caso. Entonces, si hablamos primero del tipo difuso, entonces, como dice su nombre, pues va a ser un tipo de edema en el estroma básicamente, que se va a ver por toda la córnea. Este tipo de edema, pues adicionalmente puede tener entonces también sus precipitados queráticos, que como está presentándose la inflamación, va a estar también por todo alrededor de la córnea. Y cuando ya tenemos, digamos que una gravedad mayor en cuanto a esto, podríamos tener una placa como la que tenemos aquí, que va a ser una placa inflamatoria que se va a ubicar en las partes posteriores de la córnea, que va a estar caracterizada básicamente por células inflamatorias en esa parte. Y pues por lo mismo, por esa gran cantidad de células inflamatorias, podríamos también causar un hipopión de tipo inflamatorio, en este caso también por la misma acumulación de las células en esa parte. También, igual que la endotelitis de tipo disiforme, este tipo de endotelitis difusa va a ser realmente sensible a esteroides tópicos, y también vamos a tener generalmente, depende de la gravedad, una resolución completa tanto de la inflamación como del edema que podamos encontrar. E igual, si no controla la inflamación que vamos a tener, pues neovascularización, un edema persistente y pues terminamos teniendo pérdida de la visión. Y el que va a ser ya diferente a comparación de los otros va a ser este tipo de endotelitis, que es el de tipo lineal. Entonces, los síntomas, pues sí, van a ser bastante similares, pero aquí lo que lo va a caracterizar va a ser esta línea de precipitados queráticos que se va a presentar entonces en el endotelio corneal y va a progresar desde el limbo hasta la zona central como tal de la córnea. Este tipo de edema básicamente se va a acompañar, perdón, de endotelitis se va a acompañar de edema estromal y también pues de los precipitados queráticos que tengamos por acá. La disposición que tengamos de esto puede ser tanto pues lineal o sectorial, como veríamos aquí que solo se ubica en esta parte, o ya podríamos tener un tipo de endotelitis de forma circunferencial que podríamos encontrar acá. Y hay otra característica que va a ser pues, de este tipo de endotelitis, es que no va a tener una resolución realmente fácil, a diferencia como estábamos hablando con las otras. Entonces, pues sí, para esto, digamos que también vamos a necesitar tanto esteroides tópicos como agentes antivirales. Sin embargo, necesitamos hacer un manejo mucho más agresivo, porque estos no van a tener una resolución tan fácil como los demás, y si dejamos que persista este tipo de patología, básicamente nos va a terminar haciendo una descompensación endotelial muy posiblemente. Ya ahí, digamos que terminamos toda la parte que era sobre la córnea, la queratitis, entonces pasamos un poco a la parte de uveitis y retina. Y unos pues, pocos puntos importantes sobre la uveitis anterior que podemos encontrar básicamente es que va a estar asociado, o sea, puede estar asociado al compromiso de la córnea, como veíamos anteriormente, pero pues también se puede manifestar de manera, pues puede estar sola como tal su manifestación. Entonces, los pacientes aquí pueden presentar precipitados queráticos de todo tipo, sea granulomatosos, no granulomatosos, estrellados. Digamos que en esa parte pues no va a haber un tipo de precipitado querático específico. Y pues otra cosa importante es que pueden estar relacionados a una elevación de la presión intraocular. ¿Y esto por qué? Porque puede causar una trabeculitis. Esa trabeculitis, pues claro, nos va a disminuir el lumen de toda la parte del drenaje, en este caso de la cámara anterior, y nos puede elevar, los libros dicen que hasta entre 50 y 60 milímetros la presión intraocular. Y pues digamos que si uno lo piensa también si estamos hablando de un ambiente inflamatorio que tenemos en ese momento, entonces no solamente esa disminución del lumen del trabéculo, sino que también el acúmulo de células inflamatorias en cámara anterior, pues también nos va a poder hacer obstrucción como tal, congestión y aumentar la presión intraocular. Otra característica que básicamente hablaban era la atrofia del iris, en este caso estas uveitis anteriores, y pues como podríamos ver aquí, simplemente aquí se ven muy claros, pero si no utilizamos retroiluminación para poder ver la transiluminación de las zonas atróficas que tengamos en el iris.
Y pues ya viene, digamos que unas síndromes o unos cuadros un poco más complejos en cuanto a toda esta parte de uveitis. Mm, El primero es esta, la necrosis retiniana aguda. Aquí la mayoría de los casos como tal de este tipo de necrosis va a ser presentado por el virus de varicela zoster, pero pues se han descrito algunos casos también por el virus de herpes simple, entonces por eso pues se incluye esto. Esta enfermedad como tal puede afectar uno o ambos ojos, o sea, lo general es que sea unilateral. Sin embargo, cerca de un tercio de los pacientes que han tenido el primer ojo pues afectado, así decirlo, posteriormente el segundo ojo se puede ver afectado en un plazo de 1 a 6 semanas. Y pues la mayoría de los pacientes van a presentar un cuadro que va a ser dolor, van a tener entonces hiperemia, van a referirnos también moscas volando en ese entonces y una visión borrosa. Entonces, pues como hablamos también de toda esta parte de uveitis y demás, básicamente es entender que la presentación de esta patología va a ser con una panuveitis. Y esto va a iniciar generalmente, pues como vimos anteriormente, con una uveitis de tipo anterior, tenga o no precipitados queráticos, no importa, pero una uveitis anterior. Después de que tenemos esa uveitis anterior, entonces vamos a empezar a tener un cuadro de vitreitis. Y pues estos pacientes ahí es donde nos van a referir que vamos a tener moscas volando y que va a disminuir la agudeza visual. Em, digamos que vitreitis va a ir empeorando a medida en que van pasando los días por un rato y pues uno de los signos más característicos, aparte de estos que vamos a tener, van a ser todas estas lesiones retinianas tempranas, ¿sí? Que van a ser pequeñas, van a ser más o menos parchadas y van a tener un color entre blanco y amarillento. Y estas van a empezar entonces en lo que va a ser la periferia de la retina. Posterior a que empiecen en la periferia de la retina, entonces van a empezar a hacer a unirse como tal, a conglomerarse y van a estar aumentando de tamaño y van a crecer de manera centrípeta. Entonces empezamos en la periferia y posteriormente van a ir acercándose mucho más al centro. Entonces, tras varias semanas de esto, entonces las lesiones van a comenzar a resolverse, o sea, va a volverse autolimitado toda esta parte. Y la cosa es que estas zonas pues van a terminar, pues o sea, donde hubo las lesiones, va a terminar aclarando la retina, generando un patrón, como describen en el libro de la Kragner, como de queso suizo. Entonces vamos a tener varios puntos por ahí de retina que va a estar aclarada en ese momento. Y ahí lo que especifican básicamente es que cuando ya llegamos a este punto de la patología, es que va a haber una alteración a nivel del EPR. Otro pues el signo característico va a ser básicamente la vasculitis de la retina y pues que se va a manifestar básicamente como una arteritis retiniana grave. Esto nos va a terminar generando entonces un cuadro de isquemia y de disminución de la perfusión capilar y pues esto claramente lo podemos documentar entonces utilizando por ejemplo una angiografía con fluoresceína. Todos estos procesos básicamente nos pueden terminar generando una hemorragia en la retina, especialmente con lo último que hablábamos que podríamos tener isquemia o hacer, por ejemplo, una enfermedad oclusiva. Pero hay una característica y es que es bastante raro o pues es infrecuente que en este tipo de cuadro encontremos neovascularización retiniana. Todo este proceso que estamos hablando, digamos que puede suceder incluso al cabo de 2 semanas, entonces pues realmente es un proceso rápido. Y pues básicamente como para resumir ahí, tendríamos la triada clásica que hablan de la necrosis retiniana aguda, que va a ser esto, entonces arteriolitis progresiva, una vitreitis y pues ya también una retinitis periférica con multifocal de blanco amarillenta que va a ir evolucionando. Em, entonces, esto como tal, vamos a estar hablando de una fase aguda y ya esa fase aguda nos va a durar cerca de 2 a 3 meses. Después de que ya tuvimos estos 2 a 3 meses, los meses siguientes se va a ir desarrollando muy posiblemente un desprendimiento de retina, que puede ser tanto traccional como un desprendimiento de retina reumatógeno
Y pues lo importante es que, por ejemplo, lo que decía la Kramer, básicamente cerca del 86% de los pacientes que se ha dejado progresar hasta este punto de la patología terminan teniendo estas complicaciones. Em, Adicionalmente a esto, digamos que para el diagnóstico, el Comité Ejecutivo de la Sociedad Americana de Uveitis, entonces dice que el diagnóstico como tal es más que todo clínico y pues deben incluir estos 5 elementos básicamente para tener un diagnóstico adecuado y acertado. Entonces el primero siendo pues uno o más focos de necrosis retiniana con bordes poco definidos en la retina periférica. Segundo, una rápida progresión de la enfermedad si no se ha administrado la terapia antiviral. Posteriormente, una propagación de manera circunferencial de esta enfermedad, una evidencia de la vasculopatía oclusiva con afectación arteriolar y, de último, una reacción inflamatoria prominente en el vitro y en la cámara anterior. Eh, pues digamos que estos van a ser los principales para el apoyo del diagnóstico. Incluso digamos que también podemos tener, por ejemplo, una afectación del nervio óptico, como una neuritis óptica, o por ejemplo una escleritis, o que el paciente esté presentando dolor, pero pues no necesariamente nos van a dar el diagnóstico, sino que solamente van a ser signos de apoyo en ese caso. Y para terminar entonces esa parte, lo que recomendaban entonces para el manejo, que fuera un manejo pues realmente pronto, si se puede reconocer la patología, y recomiendan aciclovir 10 miligramos sobre kilogramo cada 8 horas, más o menos pues en 2 semanas, y posteriormente utilizar una dosis de terapia de mantenimiento que va a ser aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Después pasamos a lo que va a ser la necrosis retiniana externa progresiva, y pues esta realmente va a ser otra variante, ¿no? De las retinitis herpéticas que podemos encontrar, pero aquí ella va a tener otra característica y es que casi siempre va a ser causada tanto por el virus de varicela zoster, pero pues como hablábamos anteriormente, puede estar relacionado al virus de herpes simple. Y una característica pues muy importante de la patología es que se va a presentar más que todo en pacientes que estén inmunocomprometidos. Entonces, la mayoría de todos estos pacientes van a tener recuentos de CD4 bajos, hablando que estén por debajo de 50 microlitros. Em, Otra característica pues también importante es que va a tener una evolución extremadamente rápida. Y estas lesiones, pues, ¿cómo van a ser? Vamos a tener muchas pues, lesiones, o sea, lesiones multifocales que van a ser externas, pero que van a tener una apariencia bastante profunda y van a ser de tipo como parches que se van a presentar de manera muy temprana, y van a tener posteriormente un engrosamiento retiniano. Digamos que, por ejemplo, en esta foto, aquí tenemos un paciente. El paciente básicamente pues fue la primera vez que lo vieron, tuvo sus lesiones aquí que podríamos encontrar, y después, al cabo de solamente 5 días, muestran cómo fue la progresión de la patología con la confluencia de todas esas lesiones en las zonas de retinitis. Estos pacientes básicamente van a presentar también una pérdida de la visión bastante agresiva en el momento, y esto pues va a ser resultado de esa necrosis retiniana generalizada que vamos a tener. E igual que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la necrosis retiniana aguda, ellos también van a tener bastante riesgo de generar un desprendimiento de retina, y se habla más o menos del 70% si se deja progresar la enfermedad. Mm, a diferencia de la necrosis retiniana aguda, el gran problema de esta es que así lleguemos a tratar a nuestro paciente como se debe, que el tratamiento realmente es bastante similar, o sea, igual 10 miligramos kilogramo cada 8 horas por 2 semanas y después su dosis de mantenimiento. Estos pacientes van a tener entonces un pronóstico visual muy bajo. Entonces, pues sí, puede que igualmente le demos el manejo que es y de manera temprana, pero pues muy posiblemente termine generando el desprendimiento o la necrosis de la retina. Y aquí, digamos, montamos una tabla para reconocer básicamente como las características principales que las diferencian entre las dos. Entonces, mi necrosis retiniana aguda, básicamente vamos a ver una afectación que va a ir de manera circunferencial. En la necrosis externa progresiva va a ser realmente rápida, pero pues puede estar en cualquier parte de la retina. Vamos a tener ausencia de inflamación vascular y también ausencia de inflamación intraocular, por ejemplo, como vitreitis. En cambio, en la necrosis retiniana aguda, fijo, vamos a tener
inflamación como tal del vitrio y también vamos a tener patologías vasculares, por ejemplo, oclusivas en este caso. Ya para lo que es el diagnóstico, entonces, pues las pruebas principales que podemos encontrar y que se utilizan realmente van a ser estas. Pues la primera, el PCR. Pues la PCR como tal es una técnica que, como sabemos, permite en este caso detectar el material genético del virus en una muestra de la lesión. Es una prueba que tiene una buena sensibilidad y tiene una buena especificidad y puede detectar el virus incluso en lesiones muy pequeñas en este caso. Tiene una ventaja a comparación, digamos, que del cultivo, que el cultivo es el gold standard, es que va a tener un resultado mucho más rápido, que puede ser, por ejemplo, incluso en pocas horas, pero pues bueno, el cultivo como estaba diciendo, pues básicamente es el método, es el gold standard. Como sabemos, también consiste en tomar, por ejemplo, una muestra de la lesión. Esa muestra de la lesión se cultiva en un medio, pues, realmente especial, que si no estoy mal, básicamente recogen eso y lo meten en un tubo de ensayo que tiene una monocapa de células. Y ahí lo que pasa es que al utilizar el virus como tal, hace un efecto citopático. Digamos que cuando uno habla de un efecto citopático, básicamente estamos pensando en un término pues, que ya es como de toda la parte de virología, y es el efecto que causa el virus en la célula huésped, en el sentido en que, por ejemplo, cambia su morfología, cambia su comportamiento, cambia su metabolismo, o sea, todo en ese momento de la célula puede cambiar y ahí es donde se ve si está generando una reacción o no el virus o si el virus sí está en la muestra. Otros que tendríamos en este caso también sería la detección de antígenos y pues esta técnica buscaría la presencia de las proteínas del virus en la muestra de la lesión. Pues igual que la PCR, pues es una prueba que también va a ser rápida, va a ser sencilla, pero realmente va a ser menos sensible que el cultivo o el PC o la PCR. Y ya los últimos van a ser los anticuerpos específicos. Y pues esto es lo que van a hacer es medir entonces la cantidad de anticuerpos específicos contra el virus en la sangre del paciente. Con esto básicamente vamos a determinar que si la persona ha estado expuesta o no al virus en el pasado y si tiene inmunidad contra él. Y pues son los anticuerpos que siempre pedimos, IgG y IgM. Aquí este artículo, básicamente era una revisión sistemática que hablaba un poco sobre todos los avances diagnósticos y los tipos de métodos diagnósticos de laboratorio que podemos tener en la queratitis por herpes simple. Fue una revisión en donde se cogieron 23 estudios entre 2010 y 2020 y básicamente cogieron técnicas de diagnóstico que incluían esto, la microscopía confocal en vivo, la PCR, ensayos de inmunoenzimáticos y otros ensayos de proteínas. Y sacaron unas conclusiones. La primera siendo esto, que la PCR se utilizaba como una herramienta de diagnóstico ampliamente utilizada, y esto en el sentido en que casi todos los artículos que se hablaban ahí tenían algo que ver con la PCR, entonces veían que era algo que estaban utilizando bastante en el día a día. Después, como tal, la sensibilidad y especificidad de la PCR, pues realmente era mucho mayor en comparación con los otros tipos de métodos que podíamos encontrar en el día a día. También se habla de la cuantificación del ADN viral y esto era según que la PCR en tiempo real permitía cuantificar la cantidad de ADN que podían tener. En este caso estaban hablando de muestras las lágrimas y la cantidad de este se correlacionó previamente, digamos que con la gravedad de la enfermedad. Entonces, mientras más ADN tuviera yo, pues más grave sería la enfermedad. Mm, También compararon entonces en cuanto a la PCR frente a los métodos convencionales y vieron que pues, fue mucho más útil en el sentido en que pues, tuvo su gran sensibilidad y su gran especificidad y además fue bastante rápida, entonces eso le permitía al médico básicamente tener una detección mejor. Y como quinta conclusión, hablaban de las variaciones en las muestras que podíamos tener. Entonces ahí comparaban, por ejemplo, la lágrima en ese momento y ya si ya hacemos un raspado corneal, pues que claramente va a ser mucho más específico el raspado corneal que la lágrima. Em,
Entonces, digamos que para concluir esa parte, lo que dicen es que simplemente la PCR realmente es un método bastante completo y que podríamos estar utilizando realmente en el día a día, a comparación de las otras como el cultivo que hablamos que era un poquito más, pues más alejado o más largo para el diagnóstico de esto. Ya en la parte de diagnóstico diferencial, pues lo enfoqué más bien a la parte de la córnea, que igual pues es lo que más vemos realmente, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, como hablamos en la charla pasada, tener claro el concepto de una dendrita verdadera y estas dendritas entonces, ¿qué características van a tener? En cuanto a la dendrita verdadera, pues vamos a pensar que, o sea, una ulceración, que va a estar ramificada, que va a tener bulbos terminales y pues que va a ser básicamente característica de la infección por el virus de herpes simple. Pero aquí tenemos otro tipo de lesiones. Entonces, por ejemplo, las pseudodendritas del virus de varicela zoster, estas van a tener diferencia en el sentido en que van a estar ligeramente elevadas, no van a tener, por ejemplo, una ulceración de tipo central, no van a tener bulbos terminales, ¿sí? Y no van a tener, pues también como tienen las dendritas reales con la fluoresceína. Entonces, por ejemplo, si vemos esta, pues es como una lesión mucho más lineal, eh, y no se ven entonces esos bulbos terminales que vemos generalmente en las otras. Otros importantes, por ejemplo, van a ser estos defectos epiteliales en cicatrización y esto que generalmente se va a dar, por ejemplo, en erosiones corneales recurrentes. Aquí pues simplemente vamos a tener un defecto epitelial que pues básicamente por el proceso natural de la cicatrización que tiene la córnea, pues va a ir yendo, por ejemplo, de manera centrípeta y nos va a poder generar estos patrones que podrían confundirnos entonces con una úlcera de tipo dendrítica. Otro tipo de pseudodendrita es generada por la cantamoeba. Aquí, pues digamos que van a ser lesiones diferentes porque van a ser lesiones un poquito sobrelevadas, no van a ser ulceraciones reales, entonces por ese lado nos podemos guiar y también nos podemos guiar mucho por la historia del paciente. Entonces, listo, el paciente me refiere que utiliza bastante lentes de contacto blandos realmente todos los días, me puede decir, por ejemplo, también que está presentando demasiado dolor, que sea, por ejemplo, mucho más de lo que se puede ver en la reacción en la córnea, o también, por ejemplo, la cronicidad del cuadro, pues también nos puede estar hablando más bien de una cantamoeba y no de un herpes simple. Y ya, pues, otros tipos de hallazgos en la córnea que nos podrían despistar. En este caso, hablaban de la córnea verticillata. Digamos que este es un poquito más difícil en el sentido que pues, la córnea verticillata sí tiene su patrón característico, que va a ser esta línea aquí, base que va a ir más o menos en el tercio inferior de la córnea, y después su proyección de tipo en vórtice por lo largo de la córnea. Y pues nada, aquí también importante la historia, ¿no? Entonces preguntarle al paciente si está tomando amiodarona, o si tiene un antecedente, una enfermedad de Fabry, básicamente. Ya para la parte del tratamiento, entonces la idea fue pues enfocarlo más que todo en todo lo que era el HEDS. Entonces pues hablando un poco pues que como tal el HEDS fue una serie de ensayos clínicos aleatorizados que fueron doble ciego y básicamente lo que utilizaron ahí fue un grupo control y un grupo placebo y con eso pues se evaluaron varios componentes o características o cuadros, mejor dicho, en el manejo de estos pacientes y pues empezaron con esto, o sea, corticoides tópicos en queratitis estromal. Entonces aquí lo que hicieron básicamente fue tener su grupo placebo, perdón, su grupo donde se le dan los esteroides tópicos y luego un grupo placebo. A ambos se les daba 8 veces al día, entonces pues el medicamento y los iban reduciendo gradualmente con el paso de semanas. Con esto se dieron cuenta que el grupo de corticosteroides demostró una reducción en la progresión de más del 68% en la queratoitis estromal. Y pues nada, como conclusión, dijeron que eran beneficiosos, sin embargo, pues por el hecho de ser corticosteroides tocaba tener precaución y tener una reducción lenta y precaución del mismo medicamento. Luego hablaban un poco de la queratitis estromal y su uso con el aciclovir. Entonces aquí también utilizaron 400 miligramos de aciclovir bioral versus el placebo y entonces lo utilizaron 5 veces al día por 10 semanas y un seguimiento más o menos de 6 meses.
A ellos, ambos grupos, se les dio también trifluridina, ese antiviral que se utilizaba anteriormente, em, y se dieron cuenta que realmente el aciclovir pues no hacía realmente mucha diferencia para mejorar la queratitis estromal, entonces pues no fue muy significativo. Para la iritis también utilizaron el aciclovir, usaron el mismo concepto de 400 miligramos versus el placebo y el mismo concepto también con un régimen de esteroides estándar para ambos grupos y vieron que hubo una falla en el tratamiento en 50% de aciclovir y 68% en el grupo placebo. Luego, el uso de aciclovir para la prevención de queratitis estromal o iritis en pacientes con queratitis epitelial herpética. Entonces, aquí pues, también básicamente utilizaron entonces pacientes que hayan tenido específicamente una semana o menos del diagnóstico de queratitis epitelial por herpes simple. A todos se les dio trifluridina y en cambio a estos, pues el aciclovir fue asignado pues ya más aleatoriamente, básicamente, pero pues era la misma dosis que hemos estado hablando anteriormente. Se dio por 3 semanas y se hizo un seguimiento por 12 meses, en donde se vio que pues realmente, como también vemos acá, pues no hay beneficio del aciclovir, tanto en queratitis estromal como en iritis. El otro que estaban hablando ahí también fue el uso de la ciclovir oral para la prevención del virus de herpes simple recurrente y profilaxis. Aquí también utilizamos 400 miligramos y pues también el placebo y lo hacían por 12 meses, básicamente cada 12 horas. En este caso, pues sí fue realmente, perdón, se utilizó también solo pacientes que hayan tenido historia de herpes simple ocular activo durante el último año y se pudo ver que había realmente un factor protector, así decirlo, una recurrencia de los pacientes que estaban tomando el aciclovir versus los que estaban tomando el placebo. Em, y pues ya de los últimos teníamos los predictores de queratitis en herpes simple recurrente. Aquí hablamos que el riesgo de la queratitis epitelial en pacientes con historia de esta era la misma y el riesgo de queratitis estromal en pacientes con historia, que, o sea, que ya habían tenido algún otro caso, realmente incrementaba bastante, más o menos 10 veces se veía fuertemente relacionado con el número de episodios. Entonces, pues lo que también hablamos en la charla anterior, si yo tengo un episodio que me da básicamente, vamos a tener mayor riesgo cada vez de presentar más y más recurrencia. Pues y lo último, que digamos de los, por ejemplo, como decirlo, desencadenantes que vemos también muchas veces en los libros, que el estrés, bueno, y que, que infecciones, que exposiciones a radiaciones ultravioleta y demás, pues lo hicieron a todos entonces pruebas de esto y se vio que no había realmente mucho significado en cuanto a los desencadenantes. Y pues, o sea, realmente todo este cuento, básicamente para concluir entonces en estas tablitas. Entonces, de manera tópica, lo que recomendaron en ese momento en el HEDS era el uso pues de ungüento de aciclovir o ungüento de ganciclovir. Se utiliza 5 veces al día y posterior a que pues, ha habido, ¿cómo decirlo?, que ha sanado el epitelio en ese momento, se deja a 3 veces al día por 7 días y pues el aciclovir sí 5 veces al día. Pues la trifluorina pues realmente ya no se utiliza hoy en día y de manera oral pues va a depender si yo tengo una queratitis epitelial o una queratitis estromal o si estoy buscando es hacer profilaxis. Si utilizamos aciclovir, que pues es lo que utilizamos casi siempre, ¿no? Entonces si es una úlcera dendrítica, 400 miligramos de 3 a 5 veces al día por 7 a 10 días y geográfica 800 miligramos, que también van a ser 5 veces al día entre 14 y 21 días. Ya cuando es una queratitis de tipo estromal, entonces pensamos, si hay compromiso epitelial generando una úlcera, 400 miligramos 2 veces al día. Y si, perdón, si no tiene úlcera. Y si tiene úlcera, van a ser 800 miligramos de 3 a 5 veces al día por 7 a 10 días. Y el último, pues una endotelitis, si tiene de 400 miligramos de 3 a 5 veces al día. Y ya pues digamos que de manera profiláctica, como usamos generalmente, entonces 400 miligramos de aciclovir, que va a ser 12 horas, perdón, cada 12 horas. Y pues digamos que ya para terminar, pues sí sabemos todo esto de la aciclovir y que nos sirve bastante, pero pues digamos que también es importante pues conocer por qué nos está sirviendo entonces el medicamento, entonces qué es lo que está haciendo.
y pues solo una pequeña parte es para especificar que la ciclovir como tal, em, este es un análogo de nucleósidos. Este análogo de nucleósidos termina haciendo una fosforilación que va a ser selectiva a una enzima que va a tener, o pues que va a estar inducida por el virus de herpes simple que se llama la timidinquinasa. Em, entonces, lo que termina haciendo básicamente es que se vuelva el aciclovir muy específico para las células infectadas por el virus de herpes simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el ADN polimerasa que tenga el virus de herpes simple termina siendo mucho más afín, más o menos de 10 a 30 veces va a tener mucha más afinidad por el aciclovir que por las células infectadas. Entonces, pues básicamente por eso es que lo vamos a utilizar. Y ya sería esto. Pues no queda mucho realmente.